elecciones 2024. Esta versión que corresponde al jueves 25 de enero del año 2024. Apenas 23 días para que estemos en el proceso de escogencia de los candidatos, o de los candidatos no, sino de las autoridades que estarán desarrollando su trabajo en el periodo 2024-2028. En este caso serían regidores, vocales, directores municipales y alcalde. Y en 114 días entonces estaremos eligiendo al presidente, vicepresidente, diputados y senadores. Hoy, como siempre, muchas informaciones para compartir con ustedes. Estas 2 horas de programas estarán repartidas de la siguiente manera. Como siempre, iniciamos con las noticias electorales. Recordamos el discurso del presidente Antonio Guzmán de 1979. Vemos un extracto de la entrevista del Café de Diario 55. El invitado de esta mañana lo fue Narciso Vargas, que es el presidente de la prestigiosa cooperativa La Altagracia. Revisamos la cápsula de Ignacio Guerrero. Hoy el comentario de Juan Angomás y también de Nelson Reyes. La entrevista de Ramón Estrella, que es candidato a diputado por la circunscripción número 3 en alianza con el PRM y Alianza País. Esta es la oferta informativa que tenemos para todos ustedes en el día de hoy. Así iniciamos elecciones 2024. De inmediato iniciamos con las principales informaciones electorales, y es que Participación Ciudadana pide ley del DNI sea reformada por ser inconstitucional. Presidente de la Junta Central Electoral dice que no hay razón para nadie preocuparse por la transparencia de las elecciones. El PLD dice que hackeó fácilmente las impresoras de la Junta Central Electoral y señala que no están aptas para las elecciones. Deberían estar presos quienes hicieron eso. PRM proyecta ganar 70% de las plazas municipales en elecciones de febrero. PRM juramenta a exsecretaria nacional de Asuntos Municipales del PRD. PLD califica de trujillista la forma en que se manejó la Ley 124. Vamos a ver, Abinader encabeza actos conmemorativos del aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Omar Fernández está en su casa y está todo bien. Abinader afirma país está preparado para cualquier eventualidad con lo que suceda en el país. Hay una información, o la información que diera uno de los voceros del PLD, que dice que ellos hackearon las impresoras. Y yo creo que esas personas, Jenny debería llamarlos para que se tomen una tacita de café, porque ellos están hablando de que cometieron un delito o que tienen la facilidad de tener delincuentes, porque un hacker no es más que, como hace cosas incorrectas, no es más que un delincuente. Entonces, ellos han dicho públicamente con esta información que ellos tienen un grupo de delincuentes con la capacidad de hackear los equipos de la Junta Central Electoral. Y esto ha pasado por debajo de la mesa como si nada. Y yo creo que a Tommy Galán, que fue quien dijo hizo esa aseveración, deberían llamarlos y decir quiénes hackearon, porque esas personas tienen que estar presas para cuidar el proceso. Porque si hay personas que están diciendo que saben cómo dañar el proceso, no deberían estar en la calle, sino que alguien debería llamar a Tommy Galán
y preguntarle cuáles son esas personas que tienen esas capacidades para nosotros no tener el asunto de que mañana ellos puedan decir, porque todo el que está perdido siempre está diciendo que le hicieron fraude. Y yo creo que la Junta es clara que los rumores y hacer lo que hizo Tommy Galán es ilegal y conlleva amonestación y hasta prisión. Señores, ustedes saben lo que ustedes decir. No, yo tengo la capacidad, porque ya lo hicimos y lo probamos y nosotros tenemos la gente para nosotros dañar unas elecciones. Y esto ha pasado como una simple información que no debe ser. Y yo espero que la justicia electoral, que los partidos se junten y haya consecuencia con lo que Tommy Galán acaba de decir, que a lo mejor lo hizo para hacerse el gracioso, pero nosotros no podemos ensuciar el proceso ni permitir que por temas politiqueros. Señores, ¿cómo usted me va a decir que usted hackeó de una impresora? Que usted hackeó una impresora. Es un disparate. Ahora, si usted me quiere dañar el proceso y yo soy el guardián del proceso, yo le parto la madre. Usted pues no puedo permitir que usted con sus inventos me dañe o me ponga en tela de juicio el proceso electoral, que mañana haya una elección cerrada. Por ejemplo, lo he dicho 1000 veces, en Santiago, para las elecciones municipales, ¿quién gana? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos tiene el chance de ganar. El disparate de que yo tengo esto, la cosa está cerrada. Entonces, en espacios como Santiago, no se puede inventar ni dañar el proceso, que eso puede quedar tan cerrado que a nadie se le ocurra decir que hubo fraude, que pusieron esto, que pusieron aquello. Yo creo que los candidatos del gobierno son los que más deben proteger, porque siempre se culpa a los gobiernos por el elemento de que el gobierno tiene el monopolio de la violencia, como se llama en política, y esto hace que el que pierde muchas veces dice, no, eso fue que hackearon y pusieron cosas cuando no hay conformidad. Eso fue lo que dividió al PLD. Leonel Fernández habló de un logaritmo y una cosa y el lunes y no se sintió conforme y se fue. Así que Jenny, yo espero que en el día de mañana o la fiscal electoral, que se llama Gisela Cueto, doña Gisela Cueto, esté llamando a Tommy Galán para que él le diga dónde están los delincuentes, llamados hackers, porque hackers es equivalente a ser un delincuente, para que él le diga dónde están los delincuentes que tienen la capacidad de dañar un proceso, porque tienen la capacidad de meterse al sistema de la Junta Central Electoral y tienen que estar presos. Y si él habló mentira, entonces hay que degradarlo socialmente para que el proceso no tenga la mayor ni la menor asomo de que puede haber situaciones. Eso es un tema de conectividad. Conectividad. Son equipos que trabajan con conexiones Bluetooth o puede ser que tengan otro tipo de conexión inalámbrica y que a veces al no tener conexión a red o tener conexión a internet no se vinculan. Simple. A mí, de hecho, no me gusta la automatización de las elecciones. No me gusta. Me gusta a la antigua, con papeles, con las actas que se firmen. Pero si lo vamos a hacer así, lo que ha dicho Tommy es un disparate para hacerse gracioso, pero hay que llamarlo para que este tipo de cosas y este tipo de rumores se detengan ya. Porque hay un trasfondo de querer dañar el proceso porque, como es la democracia, el PLD tuvo en su momento la mayor cantidad de alcaldías del país. La proyección es que el PLD se siga achicando por el tema de que hay un partido en dos, una parte que es el PLD morado y otra parte que es el PLD verde. Y eso va a traer como consecuencia que se pierdan algunos espacios. Entonces, no podemos permitir rumores malintencionados. Rumores malintencionados. Como cada noche, nosotros iniciamos el programa
con una pregunta. Y por eso hemos dicho que este programa lo hemos convertido en un observatorio de política electoral. Y la pregunta que vamos a intentar dar respuesta hoy es: ¿puede un presidente de la República hacer que un candidato gane? ¿Puede un presidente de la República hacer que un candidato gane? Bueno, vamos a revisar entonces, para darle respuesta a esa pregunta de la noche de hoy, haciendo un recuento histórico de las veces que los presidentes, en vez de ser árbitros, se han parcializado con alguien. Vamos entonces a ver qué ha pasado, si en verdad tienen los presidentes en funciones, los presidentes que están hábiles en un mandato, poder imponer su decisión. Y estamos hablando de esquemas democráticos, porque un dictador sí tiene la capacidad de hacerlo, como hacía Trujillo, que presentaba a Balaguer, a Negro Trujillo, pero al final quien decidía era él. Estamos hablando de un presidente en democracia, si tiene la capacidad de, con su liderazgo, con la capacidad de dar decretos, imponer algún candidato. En el 1978, al final del gobierno de Antonio Guzmán, como no había reelección, don Antonio Guzmán decía o quería que su relevo fuera Jacobo Magluta. El presidente de la República decía: no, mi sucesor es Jacobo Magluta, que a la sazón era el vicepresidente de la República. ¿Logró el presidente Antonio Guzmán imponer a Jacobo Magluta? La respuesta es no. El proceso lo ganó Salvador Jorge Blanco, que se convirtió en el candidato y posterior presidente del periodo 1982 a 1986. En el 1986 se dio lo mismo. El presidente Salvador Jorge Blanco quería que su sucesor fuera José Francisco Peña Gómez. ¿Pudo el presidente Salvador Jorge Blanco imponer a Peña Gómez? La respuesta es no. Ganó Jacobo Magluta. En el año 2003, el presidente Leonel Fernández quería que su sucesor lo fuera Jaime David Fernández Mirabal. ¿Logró el presidente Leonel Fernández imponer a Jaime David? La respuesta es no. Ganó Danilo Medina. En el año 2009, el presidente Danilo Medina, ahora vamos al patio, para dejar lo nacional y venir a lo local. En el año 2008-2009, el presidente Danilo Medina intentó y metió el brazo hasta el final para imponer en Santiago como candidato a alcalde a don Monchis Rodríguez, Dios lo tenga en gloria, un gran personaje político y una persona que siempre nos distinguió. Quería Danilo imponer y metió todo lo que tenía que meter para que Monchi fuera el candidato. ¿Logró el presidente Danilo Medina imponer a Monchi? La respuesta es no, ganó Abel Martínez. En el año 2015, el presidente Danilo Medina metió todo el brazo para que el candidato fuera Fernando Rosa. ¿Logró Danilo Medina que el candidato fuera Fernando Rosa? No, el candidato que ganó fue Abel Martínez. En el 2015, el presidente Danilo Medina quería que su sucesor fuera Gonzalo Castillo y logró medianamente eso a través de un fraude electoral, pero ya después, cuando el presidente lo quiso imponer como presidente de la República, no lo logró. Entonces, históricamente, lo que los presidentes de la República, y hay muchísimos ejemplos que pudiéramos poner, para los que piensan que dicen, no, porque el presidente eligió o el presidente apoya a tal candidato, eso es señal de que ese candidato puede ganar. Le hice un recuento de los
intentos fallidos que varios presidentes han tenido. Y estamos hablando de la mayoría de las cosas a lo interno de los partidos, donde se tenía casi el control de todo. ¿Y qué es lo que queremos significar con esta pregunta? Que quien no, lo que siempre insistimos en las noches, aquí, todas las noches, que no se trata de que yo pertenezco a un partido, de que estamos en el gobierno, de que el presidente me apoya, porque imagínense en el 1980, el presidente Antonio Guzmán haciendo todo el esfuerzo, teniendo el control, porque él era el que daba decreto para imponer a Jacobo. La gente dijo, es Salvador. O a Salvador queriendo imponer a Peña. Y la gente dijo, es Jacobo. Es fulano. Porque por más vueltas y por más cosas que usted quiera hacer y por más que digan, el voto es secreto y es directo. Y la insistencia siempre, y hemos traído este ejemplo y esta pregunta para darle respuesta, es que hay que trabajar para ganar elecciones. Señores, los santiagueros que estamos envueltos en la política, sabemos el esfuerzo que hizo Danilo Medina para que Fernando Rosa fuera el candidato. Teniendo, Danilo, el control partidario, teniendo la libreta donde se hacen los decretos, y la gente dijo que no. Es Abel. Y eso es lo que hay que tener siempre pendiente. Que esos son elementos importantes, tener el apoyo del partido, del presidente, pero no son definitivos. Porque cuando la gente va al astril a votar, es la que toma la decisión. Y muchas veces, si te dicen a ti, hay que ganar y fulano dijo, puede aparecer uno que otro ñame que lo haga, pero al final lo que hemos visto con esta descripción que hicimos desde 1980 al día de hoy es que no es verdad que fulano dijo que es por aquí y las cosas se resultan. El que no hace la tarea, lamentablemente, no pasa, se quema en el examen. El que no hace la tarea, lamentablemente, no va a pasar. Y eso es la democracia. Si usted no tiene la capacidad, que es bueno el apoyo, ¿quién no quisiera tener, qué sé yo, un comentario a favor del presidente? Como lo tuvo Salvador, como lo tuvo Magluta. Es bueno, pero no es decisivo, como lo tuvo Monchi, como lo tuvo Fernando, como lo tuvo Jaime David, pero al final la decisión la toma la gente. Y por eso hay que tener la capacidad y el liderazgo de enamorar a los electores para cuando estén en el astril y vean su cara, sientan un compromiso sin titubeo, de que me dijeron que era A, pero vi la cara de B y mi corazón me dijo, te dijeron A, pero tu corazón te dice que marque B. Y ahí está el secreto del éxito en las elecciones, lograr eso. No que fue que dijo el presidente, que fulano me está apoyando, es lograr enamorar a la gente para que el día que le toque marcar la boleta, no titubee en lo más mínimo de decir, ese es el candidato que yo quiero, sin mirar por los retrovisores para atrás, ni hacer ningún guillo de que titubee. Ahí están los ejemplos, 1980, 1983, 2003, 2009, 2019, todo está ahí. Y una de las ciencias madre nos dice que no necesariamente eso tiene que funcionar. Así podemos poner, ya nos vamos, Pacheco, ejemplos en otros espacios. Por ejemplo, Clinton quería que fuera Hillary. ¿Quién ganó? Ganó Obama en la convención de los demócratas. Clinton, oigan, un tipo de este tamaño quería que fuera su esposa. Ganó Obama. El morenito tenía lo de él. Y la gente dijeron, no, es moreno, a la doña que pase buenas. Entonces, eso es política, como se trabaja la política, para no tener sorpresa. Porque el resto es lo que se llama burbuja.
de que, oh, pero yo estaba arriba, la encuesta decía que yo ganaba y no gané, usted era una burbuja o era un monstruo, un gigante con pies de barro. Publicidad y volvemos. Continuamos aquí en elecciones 2024. Aquí tengo yo una discusión vía redes sociales con un amigo que priven ultraderechista y estamos en una discusión con el caso argentino por algo que publiqué de este desastre que en apenas 40 días ha hecho el nuevo presidente, que hoy, en el día de ayer, tuvo una huelga nacional con marchas y llenaron el espacio de la plaza frente a la Casa Rosada. Una población con todo el derecho a esto porque en apenas 40 días la producción nacional ha caído en un 30%, devaluación en un 50% y la inflación ronda el 45%. Y esto es sumamente peligroso porque el presidente ha estado forzando para que le den poderes especiales durante los 4 años para él gobernar por decretos. Y hay todo un conflicto social y económico y a veces el fanatismo de mucha gente no le permite ver ciertas cosas porque usted puede ser de cualquier color o de cualquier ideología, pero la realidad mata cualquier relato, porque mire, donde usted tiene en 40 días una devaluación del 40%, el dólar que estaba a unos 600 se metió a 1.500 pesos, la gasolina que pasó de 200 a 900 pesos, y hay una realidad que uno no puede defender
porque uno sea de derecha, sea de izquierda. Y hay mucha gente que son más fanáticos. Y siempre yo les recomiendo a la gente, si usted no sabe de un tema, o usted no cabe en esa categoría, no se meta, no se meta, no se meta. Hay gente que dicen que discutir muchas veces con un ultraderechista es como jugar ajedrez con una paloma. La frase que termina con eso no se puede decir en televisión, pero la gente de ultraderecha siempre lo único que hacen es tumbar la ficha y dejar reguero. Vamos a ver en hecho político de la noche, el discurso del presidente Antonio Guzmán en el 1979, cuando República Dominicana entonces empezaba a retornar al esquema democrático, después de haber pasado la dictadura de Trujillo y también los funestos 12 años del sastrapita Joaquín Balaguer. Vamos a ver qué dijo don Antonio Guzmán en aquel momento. Señor decano y demás miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, señores legisladores, autoridades eclesiásticas, señores miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano, autoridades civiles y militares, señores invitados, pueblo dominicano, en el 1801 adquirimos conciencia de nuestra identidad y en el 1844 nacimos a la independencia. En el 1863 consolidamos nuestra nacionalidad tras una lucha que se inició un 16 de agosto. Como hoy, en que celebramos el aniversario de la restauración de la República, esa lucha constituye una de las más bellas gestas de nuestra historia. Un pueblo unido y con ansias de reconquistar su libertad, dio entonces muestras de su capacidad de sacrificio y de su amor inmenso a la patria. Para que nuestro pueblo mantuviera su identidad, fortaleciera su independencia y afianzara su nacionalidad, tuvo que realizar un esfuerzo extraordinario de todos los días y en el que participaron todos los dominicanos. No hay que enumerar los tropiezos que hemos tenido, ni las veces que nuestra bandera ha sido sustituida por otra, ni recordar la ocasión en que perdimos el derecho de manejar parte de nuestras propias rentas públicas para darnos cuenta de que hemos vencido grandes azares. La actual situación nuestra, gracias a Dios, no es comparable con ninguna de las tremendas quiebras del pasado, lo que nos autoriza a enfrentarnos al presente y al porvenir con optimismo y a abrigar firmes esperanzas en lo que no nos tiene reservado el destino. Hoy contamos para ello con un país donde se han difundido conocimientos, con mujeres y hombres de una alta preparación técnica y científica, con una sólida infraestructura de caminos, canales, puertos, represas, industrias, una producción creciente,
principalmente de artículos no tradicionales, un nombre internacionalmente limpio y respetado, con un gobierno que el pueblo se dio a sí mismo, con una democracia ejemplar, con una enorme fe en Dios y sobre todo con una clara conciencia de que las dificultades actuales no son exclusivamente nuestras, pues se sabe que naciones grandes y poderosas confrontan situaciones adversas peores que la nuestra. Los recursos de que dispusieron José Núñez de Cáceres, los trinitarios, los restauradores y los nacionalistas que combatieron la ignominiosa intervención americana no son ni sombra si se compara con lo que cuenta hoy el Estado y el pueblo dominicano. Tenemos un pueblo lleno de fe en el porvenir, enormes potencialidades en todos los órdenes, especialmente en la agricultura, por las tierras de óptima productividad y con mujeres y hombres trabajadores, abnegados, sobrios y de un corazón grande que aman a su patria y que han esperado tanto tiempo la ayuda del gobierno que por fin llegó hasta ellos. Soy hombre del campo y creo profundamente en sus gentes y en sus posibilidades. Las considero la reserva mayor, más sana y más generosa en nuestro país. Constituimos como nación una contribución indiscutible para garantizar la estabilidad social y política de la región del Caribe, que ha tenido momentos de incuestionable efervescencia y que ha jugado un papel preponderante en el debilitamiento de grandes imperios que en estos mares perdieron un dominio que era fundamental para el mantenimiento de su poderío. Aquí se ganó la primera gran batalla contra la esclavitud, y las islas que los españoles llamaron inútiles, quizás por su pasividad, y las grandes islas constituyen hoy países de acusada personalidad que, reunidos, forman un mosaico de matices políticos. Creemos que al consolidarse nuestras democracias, estamos vigorizando un sistema que garantiza la libertad, la paz, el respeto a los derechos humanos, la no intervención en los asuntos internos de otros países e intercambios donde prevalezcan no solo consideraciones económicas, sino todo lo que pueda dar de sí la colaboración y la mutua comprensión.
Continuamos en elecciones 2024. En la mañana de hoy estuvo el presidente de la cooperativa La Altagracia, que es una institución sumamente prestigiosa de esta ciudad de Santiago, la cooperativa La Altagracia, y vamos a ver lo que dijo Narciso Vargas, que es el presidente de esta cooperativa, que en los próximos días estará para los socios cooperativistas repartiendo los excedentes como cada año. Así que vamos a ver qué dijo Narciso esta mañana en el café de Diario 55. De los recursos de los ahorrantes, de los socios que están en las comunidades muy vulnerables y que esperan que la cooperativa, en vez de representarle un riesgo de pérdida, sea un aliado para su desarrollo y crecimiento. Entonces, bajo esa propuesta legislativa, nosotros espantamos el fantasma de la regulación bancaria que ha estado pululando, por eso más intención que realidad, porque nosotros somos un sector que en el Estado de Derecho tenemos que ser regulados bajo nuestras propias normas. La Superintendencia de Bancos, ¿para qué? Para supervisar las regulaciones bancarias. La Superintendencia de Electricidad es para regular y supervisar el suministro y distribución de la energía eléctrica. Pero también tenemos la CISARIL, que es lo que hace esa superintendencia, regular, supervisar el sistema de la seguridad social en la República Dominicana. Tenemos la Superintendencia de Bolsa de Valores para ese mercado. Entonces, ¿por qué las cooperativas, que tienen una regulación especial en la Ley 31 del año 63, que crea el órgano regulador, promotor y de educación de la cooperativa, que es el IDECO? ¿Por qué nosotros entonces tenemos que ser regulados por una instancia diferente a nuestra propia naturaleza jurídica? Entonces ahí viene un debate también que puede ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad, porque en un Estado de Derecho cada sector tiene que tener la parte del Estado que vigile por las buenas prácticas. Y nosotros tenemos en el IDECO la instancia estatal destinada a supervisar, a regular y a fiscalizar las actividades de las cooperativas en la República Dominicana. Algo también importante dentro de este esquema de traer noticias positivas acá a la teleaudiencia de este gran programa, el Café de Diario 55, es que nosotros la semana pasada entregamos aquí al Parque Central de Santiago un modernísimo anfiteatro cuyo costo fue de más de 12,5 millones de pesos, una obra arquitectónica que también aporta al posmodernismo en la arquitectura de Santiago, pero además posibilita el uso de los espacios públicos de una manera mucho más digna, donde las personas pueden ir a participar en actividades lúdicas como conciertos sinfónicos, presentaciones teatrales, porque es un anfiteatro, teatro abierto al aire, donde se van a presentar también ballet folclórico, ballet moderno, todo lo que entienda el patronato del Parque Central, que pueda ser proyectado y congregar una audiencia de un nivel aceptable. Cuando digo un nivel aceptable, desde el punto de vista de que son 350 locaciones que tiene la facilidad, que no es mucho, pero es un nivel aceptable para una obra de carácter cultural, lírico, artístico, etcétera. De manera que con ese aporte nosotros pues estimamos que mejoramos el hábitat de los ciudadanos de Santiago. Es el único caso que se tiene de un anfiteatro en un parque en el país. Bueno, es el único caso que hay. Nosotros, ¿y cómo surge esa iniciativa? La iniciativa surge a partir, tú sabes que uno ha tenido la oportunidad de salir fuera del país y en Europa uno ve básicamente en España y en Francia ese tipo, y en Roma, que es la capital de Italia, uno ve ese tipo de expresiones artísticas. De hecho, los anfiteatros surgen en el 71, 72 después de Cristo, por iniciativa del emperador Salustiano, que decidió darle prolongación a la expresión que se vio en Grecia, de esos anfiteatros y teatros griegos. Entonces, ahí se construye el Coliseo Romano, muy famoso, que se utilizó incluso como anfiteatro en muchas oportunidades, además de esas masacres que hicieron contra los gladiadores y demás personas que lamentablemente eran del disfrute para el público, y como los historiadores señalan que era una especie de pan y circo, o sea, fiesta, te oprimo, pero todo el pan te intervengo con un circo a través del Coliseo. Entonces esa cultura, como el Imperio Romano se extendió mucho por Europa, pero fue implantándose en los países conquistados y dominados,
Pues nosotros somos un país que fuimos lamentablemente colonizados por los españoles y había ya esa cultura de los anfiteatros en España. Ahí nosotros en esos viajes pudimos ver varias experiencias y asumimos entonces una propuesta dentro del plan máster que tiene el Parque Central de Santiago, que es un plan donde hay distintos tipos de facilidades para el disfrute de la población. En su oportunidad, el presidente del patronato era Juan Mera y se acercó a nosotros para que socializásemos la posibilidad de que la cooperativa de Altagracia apadrinara ese espacio público. Entonces ahí, bueno, nos participó en esa conversación nuestro gerente de Ingeniería y Seguridad, el arquitecto Jochi Valdés, y la gerente del Departamento de Gestión Social, la licenciada Diana Pérez Álvarez. Entonces nosotros ahí vimos, bueno, es una idea viable, ayuda a Santiago, vamos a apoyarla. Entonces comenzamos ese proceso de acercamiento. Jochi Valdés, que es arquitecto, hizo la conceptualización, el diseño y le dio mano a la obra, construyó. Nosotros proveemos los recursos y ciertamente nosotros hacemos unas obras con un costo mucho menor que el que si la hace el sector privado o si la hiciera el sector estatal. 12 millones y medio, cualquier institución que no sea la cooperativa lo hace y por lo menos gasta 30 o 40 millones y lo puede justificar. Que no es el único espacio físico público que ustedes están apadrinando. No, nosotros construimos el gazebo del Jardín Botánico, profesor Eugenio Marcano, un espacio bastante bonito, reclamado y diputado por los ciudadanos que van al Jardín Botánico, porque es un espacio muy bonito, ¿no? Aquí mismo al lado también apadrinamos la remodelación y readecuación, incluso adecentamiento del Parque Colón, aquí frente al Canal 55, un espacio que estaba muy arrabalizado, donde personas de dudosa moralidad iban a hacer sus fechorías en el parque. Ya hoy este es un espacio digno de ser usado por los ciudadanos de Santiago. También nosotros hemos contribuido al posmodernismo arquitectónico, donde quiera que tenemos sucursales. Incluso aquí mismo, el día 31 del mes de octubre, inauguramos el edificio del 70 aniversario, una obra que valorada por nosotros en la construcción, todos los costos, 85 millones de pesos. Cualquier otra empresa privada o gubernamental que lo haga, por lo menos ahí se van unos 150 millones de pesos. Nosotros, ahí radica uno de nuestro arte administrativo, reducimos los costos sin sacrificar la calidad y aumentamos entonces la rentabilidad. También queremos señalar que de la propuesta que llevamos a la Asamblea está la segregación de un aporte para la ampliación de la planta potabilizadora de agua H2 Clara, una planta para procesar agua que tenemos ubicada aquí en la comunidad de las Tres Cruces de Jacagua. El año pasado, 2023, distribuimos más de 80,000 botellones de agua a 30 pesos cada uno, muy por debajo del costo de producción y por lo menos muy por debajo del costo de mercado. Un botellón de agua fácilmente vale 60, 70, 80 pesos, dependiendo del colmado o supermercado donde se compre, y nosotros la dispensamos a 30 pesos, en algunos lugares a 35 por el tema del transporte, que hay que llevarla muy lejos. Y en sentido general, nosotros esperamos pues ampliar esa distribución de agua potable. Estamos haciendo el estudio de factibilidad para ubicar la planta y no solamente entonces procesar los botellones, sino también procesar botellas de 16 onzas y quizás esos galones que son de galones un poco a veces más demandables porque los botellones son muy grandes. Entonces queremos ver cómo dentro de ese esquema podemos ampliar nuestros aportes a la salud hídrica de la ciudad de Santiago, porque hay que decirlo con mucho orgullo, cuando hacemos los análisis hídricos de la calidad del agua de nosotros, está muy por encima de esas marcas que se publicitan mucho. Entonces, una de las funciones del cooperativismo es regular la calidad y los costos en el mercado donde interviene. Y en ese factor, en ese mercado tan específico, que es el mercado de la procesadora de agua, nosotros estamos haciendo también un aporte invaluable a la salud de Santiago.
aquí en elecciones 2024 ya seguidas. Entonces, como cada noche, escuchamos la cápsula que nos prepara don Ignacio Guerrero. Vamos a ver la cápsula de Ignacio Guerrero esta noche, en este jueves 25 de enero. Cada paso que da el ser humano debe estar sustentado en la planificación, porque solo de esa manera puede llegar al puerto y construir el destino que ha diseñado. Así es que hay que planificar los pasos en base a un programa con el propósito de alcanzar los objetivos que tenemos en marcha. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Cápsulas Elecciones 2024 por Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con las noticias políticas electorales comentadas, que el Señor me lo esté cuidando. Abel Martínez Durán, candidato a la presidencia del PLD, ha dicho que la oposición tiene garantizada la victoria electoral en las municipales de febrero como la antesala de lo que será una gran victoria en mayo para desplazar al Partido Revolucionario Moderno del poder y devolverle la esperanza al país. Eso es lo que plantea Abel Martínez Durán. ¿Están ellos, los PLDistas, planificando los pasos en base a un plan de nación? ¿Es verdad que le van a devolver la esperanza al país? Olvidan los PLDistas que también en sus gestiones hubo muchos problemas, porque los problemas de este país no son ni de un partido ni de un hombre, son de una estructura política capitalista que sustentan un sistema capitalista basado en la explotación de la minoría contra la mayoría. Y los PLDistas y los de Fuerza del Pueblo y el PRD y los PRMistas tienen una cuota de responsabilidad con esta problemática que afecta a la gran mayoría de los dominicanos. Así es que Abel Martínez, no me hagan promesas demagógicas, preséntenme proyectos que son realizables, que están basados en la sinceridad, pero no sobre la demagogia. Hay mucha demagogia en cada uno de esos discursos. Nosotros necesitamos más hechos que palabras. Esa es la realidad. Por otro lado, Andrés Blanco, vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Socialdemócrata y secretario general en Santiago de esa organización política, dice que el presidente Luis Abinader se ha consagrado como un estadista y como un demócrata cabal, porque ha manejado el Estado, lo ha guiado con tanta responsabilidad y con una visión de Estado que hoy la República Dominicana se ha transformado. Y a nivel mundial, la referencia que hacen todos los países y todos los organismos es del crecimiento de la economía, del bienestar social y de la fortaleza de la democracia. Y dice Andrés Blanco que esa es consecuencia de la visión que como estadista tiene Luis Abinader, razón por la que entiende debe ser reelecto en las elecciones de mayo del año en curso, para que sigan los cambios, para que siga la evolución de la sociedad y para que el desarrollo humano se afiance. En materia municipal, el candidato a regidor de Fuerza del Pueblo, Jorge Durán, promete llegar a la sala capitular para someter proyectos de resoluciones que incidan en la solución de los problemas del tránsito, de ornato, de limpieza y de otras dificultades que hay en Santiago. Dice Durán que va a legislar para que los santiagueros reciban respuestas adecuadas por parte del gobierno local que le den soluciones a los problemas fundamentales
para que los santiagueros puedan vivir en paz social, en una convivencia pacífica y con la solución de todos los problemas. Esa es la propuesta de Jorge Durán, candidato a la regiduría del partido Fuerza del Pueblo por la circunscripción electoral número 3. Suerte, que tenga éxito, pero ojalá que se acuerde si llega a la regiduría de eso que está prometiendo hoy. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024. Gracias por continuar con nosotros. Antes de pasar con el comentario de Juan Angomás, yo quiero recordar algo. Lo que un tribunal falla, el tribunal de alzada falla, hay que hacerlo cumplir. Y por ejemplo, el tribunal me falló a mí con una sentencia que es un disparate en el 2020. Y yo me quité, ya el tribunal falló. Y digo esto porque en la circunscripción 1 hay dos situaciones en el PRM. Una con Wilson Alemán, que tiene una sentencia que lo acredita, que tiene que estar en la boleta del PRM, y a este momento no le han dado respuesta de si está o no está Wilson Alemán, que a mí me llenaría de vergüenza nueva vez que Wilson no esté en esa boleta. Y el mismo caso pasa con Antonia Rodríguez, que tiene una sentencia que dice que debe estar ella en representación de la cuota de la mujer, y se está dando vuelta con eso. No hagamos más escándalo. Bájense de los Olimpos y cumplan con la ley. Damos paso y las buenas noches a nuestro compañero don Juan Angomás, que está aquí con su comentario. Buenas noches, Juan, bienvenido a tu casa. Buenas noches, Meléndez, y buenas noches a los amigos televidentes. En el día de hoy vamos a hablar cuál sería el futuro político de Abel Martínez y del Partido de la Liberación Dominicana si corriesen hasta el final por la presidencia de la República en el caso de Abel. El gobierno, más que el gobierno, los estrategas del partido de gobierno se trazaron la idea de disminuir al PLD y a Abel Martínez alrededor de un 5%, para garantizar con ello una victoria en primera vuelta. Eso por una parte. Pero en el discurrir del tiempo, eso no se ha concretizado, ese objetivo no se ha logrado. ¿Por qué? Porque dijimos en un comentario anterior que el expresidente Leonel Fernández prefirió descender en la preferencia electoral y mantener vivo al Partido de la Liberación Dominicana y a Abel Martínez.
al día de hoy las encuestas registran la favorabilidad o intención de votos de Abel Martínez entre un 12 a un 10%. Y digo que esta cifra se mantiene, esta intención de voto se mantiene, porque están en la ebullición o en el momento de las elecciones municipales. Y el Partido de la Liberación Dominicana tiene candidatos a nivel nacional y mantienen de un modo u otro una efervescencia o una favorabilidad que se le suma directamente a Abel Martínez. Pasado el proceso electoral de febrero, obviamente que esos candidatos llegarán a la quietud y esa favorabilidad, ese activismo que se observan de esos aspirantes, obviamente que va a quedar en cero. Y por vía de consecuencia, el Partido de la Liberación Dominicana y su candidato tiene que ver disminuir de un 2 a un 3% en la intención de voto. Y si recorriese el tramo que le falta de los 90 días, obviamente que se te colocaría alrededor de un 6-5%. Entonces, el PLD y Abel Martínez, desde mi óptica, tienen dos caminos. Primero, tú te la juegas hasta el final y corre el riesgo hasta de perder la personería jurídica. ¿Por qué? Porque la polarización que se sigue ensanchando entre Luis y Lionel, obviamente que cada día va a dejar más disminuido al candidato del PLD. Entonces, Abel, como digo, tiene ese camino. El otro camino que tiene Abel y el PLD, que es quedar medio vivo, es protagonizar, tratar de cuajar una alianza en primera vuelta con Fuerza del Pueblo. Porque sería la tabla de salvación no solamente de Abel, sino del PLD. Si Abel Martínez concurriese hasta el final y obtendría 5, 6 o hasta 4%, que es lo que se proyecta de continuar en el descenso que lleva, hasta ahí llegaría la carrera política de Abel Martínez. Entonces, tienen que sopesar cuál es su realidad. ¿Tú quedas medio vivo o te mueres? Hasta aquí nuestro comentario. Continuamos aquí en elecciones 2024. Yo digo cada noche
que por la calidad de el personal que hay en este programa, esto no es un programa televisivo, sino que es un observatorio de política electoral. Y después del comentario extraordinario de Juan Angomás, la política es complicada, porque yo le diría a ustedes, en la situación que se encuentra el PLD, que está bailando en el filo de la navaja, de amar o morir, porque ¿qué pasa entre estas dos fuerzas si se llegara a dar un pacto? ¿Dónde iría? Porque le está diciendo a alguien que lo vivió cuando sucedió PRD-PRM. Las palomas vuelan donde hay pan. ¿Qué pasaría si Leonel Fernández gana las elecciones con la Fuerza del Pueblo como principal partido? ¿A dónde irá esa masa que está en el PLD? O si fuera lo inverso. Que es complicado. La política a veces, así tan aritmética, hay que tener cuidado. Yo entiendo que el PLD terminará muriendo con las botas puestas para preservar, porque una victoria de Abel Martínez desangraría totalmente a Leonel, y una victoria de Leonel desangraría al PLD. Cuando el PRM ganó, el PRD quedó en la lona, porque las palomas volaron detrás del pan. Hay mucha gente que van a volver, el día que se pierda el gobierno, van a volver para donde Miguel Vargas, porque ahí es que se sienten cómodos, porque son bacalaos de la misma caja. Pero miren, la política es tan complicada que es como un medicamento. Usted se lo toma y usted no sabe qué reacción usted va a tener. Pero escuchemos entonces a nuestro compañero Nelson Reyes, que es también parte del staff de esta familia, de este observatorio de política electoral que Super TV Canal 55 ha desarrollado. Buenas noches, Nelson, bienvenido a tu casa. Buenas noches, Edison. Buenas noches, Juan. Y a los televidentes, gracias una vez más por estar con nosotros. Antes de pasar al comentario, quiero hacer un llamado al presidente de la República a que reconsidere el mamotreto de ley que crea el DNI. Eso no se lo merece República Dominicana, y sobre todo de un gobierno que vendió un cambio. Y también hacemos un llamado a los gremios, principalmente a los gremios nuestros, a los de la comunicación. ¿Por qué el silencio ante una ley que puede traer consecuencias nefastas para la débil democracia de nuestro país? Así que, presidente, aunque usted cree una comisión, pero eso no es una comisión. Cuando no se quieren hacer las cosas, se crean comisiones. Eso es de eliminar eso, observar esos artículos que entran en conflicto con la Constitución de la República. Bien, eso en primera parte. La otra parte que queremos tratar es sobre el proceso electoral, y en este caso, el caso de Santiago. Para nadie es un secreto que Santiago es el centro de la política electoral en el caso de las campañas municipales. Y bien, como bien es sabido, la política, como se dice, es la guerra por otros medios. Y realmente en Santiago es donde tenemos la guerra en estos momentos. En ese sentido hay que decir que el enfrentamiento electoral entre el PRM, PLD y Fuerza del Pueblo, y PRD en este caso, significado en la persona de Víctor Fadul y Ulises Rodríguez, es una campaña que se maneja a lo más alto nivel. Por un lado, el gobierno, que se dice que en Santiago ha invertido cerca de 100.000 millones de pesos en obras tan importantes como lo representa el monorriel y el teleférico. Y yo entiendo que del gobierno haber podido poner en funcionamiento antes de las elecciones estas obras tan importantes para Santiago, yo creo que las ventajas fueran significativas en cuanto al candidato Víctor Fadul. Sin embargo, la demora en esta obra, y en la última semana se anunció que en el caso del monorriel sería en el 2025, en el primer trimestre, que estaría listo para funcionar. Pero yo pienso que solo con que se hubiese puesto en funcionamiento
la primera estación de Cienfuegos hasta la zona franca, eso habría tenido un impacto extraordinario en Santiago. Y en el caso del teleférico, la parada que va de la parada principal hasta el puente, yo creo que eso hubiese significado la victoria de Ulises Rodríguez a la alcaldía. Y en este momento, pues, no tuviéramos esa guerra de encuestas que se ve en este momento. Por eso, por la importancia que tiene Santiago en este caso, por la tendencia que eso pudiera significar, la perspectiva, la percepción que pudiera crear de cara a las elecciones presidenciales, pues para nadie es un secreto que las elecciones municipales se dirigen al más alto nivel, en este caso la de Santiago. En el caso de Ulises Rodríguez, pues se dirigen desde Santo Domingo, y a pesar de esos esfuerzos de las grandes inversiones, pues la percepción sigue siendo de una competencia de mucha incertidumbre en este caso. Y en el caso entonces de Víctor Fadul, para nadie es un secreto la importancia que tiene la alcaldía de Santiago para el PLD, sabiendo que el candidato presidencial, Abel Martínez de este partido, pues es el actual alcalde, y de perder la alcaldía de Santiago, pues tendría muy poca alternativa de cara al proceso presidencial. Porque si usted pierde en su propia casa, ¿qué le quedaría? En ese caso yo entiendo que la alternativa de Abel Martínez, que lo he dicho en otras ocasiones, Abel Martínez está en el momento equivocado y en el partido equivocado en este contexto electoral. Por eso yo entiendo que eso pudiera significar una alianza de primera vuelta para las presidenciales, porque Abel Martínez no querrá que le cuenten los votos en una campaña que, como bien decía Juan hace un momento, se ha polarizado entre el presidente de la República, Luis Abinader, y el expresidente Leonel Fernández. Entonces, lo más pertinente sería eso. Pero claro está la otra parte de que eso hasta significaría la desaparición temporal del Partido de la Liberación Dominicana. Y sobre todo, en caso de que el expresidente Leonel Fernández pues, alcanzara la presidencia de la República, y ustedes saben lo que eso significa en términos económicos. Y tenemos una comparación bastante reciente, lo que sucede con el PRD y el PRM. Lo que sí nosotros debemos tener claro en esto es que Santiago se constituye en el cuarto de guerra en este momento. Y Santiago podría crear percepción de cara a las elecciones de mayo 19 de este año, donde se elegirán los legisladores y se elegirá sobre todo el presidente de la República. Ya usted tendrá la oportunidad de votar. Nosotros en otras ocasiones hemos hablado de dar un voto de conciencia y eso es lo que ha caracterizado a Santiago históricamente, que no se deja manipular de los partidos y muchas veces son candidatos de nombre de la familia de más renombre de Santiago. Así que están ustedes las elecciones del próximo 18 de febrero. Muchas gracias. Este ha sido el comentario por el día de hoy.
Gracias por continuar con nosotros. Ya nos estamos acomodando porque en un ratito estaremos entrevistando a una persona que no es un invitado porque es un habitué, es parte de esta casa y que está aspirando a diputado. Nos referimos a Ramón Monchi, quien estará con nosotros en un ratito. Y yo quería robarme un par de minutos porque ustedes hicieron unos comentarios que no podemos dejarlo mutilado ahí con, de verdad, Nelson, Juan Angomá, para mí es un placer trabajar con gente del nivel de ustedes y quería bajar para esto. Te quedaste con esa, te quedaste con esa ahí. Tira la tuya. El que ve mis comentarios. Le provocó una catarsis. Yo soy más que el político, yo siempre veo la política desde la sociología. Y entonces ustedes hacían el comentario y quería que lo ampliáramos en el aspecto de que, ¿qué pasaría? Porque para mí sería un hecatombe y entiendo que tanto Danilo como Leonel, las cosas fueron tan profundas como la fueron entre Hipólito y Miguel, que esto es ni tú ni yo. Y la guerra fundamental, que es lo que tiene el problema, es esa, de que también ellos entienden lo que decía cuando terminó Juan, ¿qué pasaría con los PLDistas que, valga la repetición, están en el PLD en un posible gobierno de Leonel? Pero donde tenga la capacidad de dar decretos, que lo vivimos ahora, es decir, cuando Luis ganó, en el PRD se quedaron Peggy y Miguel, de ahí salió todo el mundo. Pero mira, hay una parte, cuando tú haces la pregunta de la confrontación, o vamos a decir, de lo irreconciliable por las situaciones que se dieron entre Leonel y Danilo. Pero ¿qué pasó? Tú pierdes de vista algo. Sea el Ministerio Público, sea quien fuese, los hermanos de Danilo que cayeron, pero que se dictaron medidas de coerción, fue en este gobierno. Yo no estoy acusando que fue el gobierno, pero fue en este gobierno. Sí. José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo. Entonces, a ese grupo de danilistas, y Danilo que vivió momentos muy difíciles, entonces tú tienes que llevar ese elemento y preguntarnos, ¿qué pesa más para ese grupo? El tema de la situación con Quirino, la animadversión, la reelección o Najayo. ¿Tú me entiendes? O sea, que si analizamos la parte de Najayo, si tú quieres, vino en cierto modo a subsanar, a alivianar la carga, la confrontación entre Leonel y Danilo. ¿Por qué entonces, en el rescate RD? Disculpa, pero déjame terminarte. Entonces yo, finalmente, ¿qué pesa más? ¿Ese tema o el tema Najayo? Yo te lo dejo en el aire. Pero hay otro elemento también en eso, y son las bases. Por ejemplo, la alianza parcial que hay ahora no la impuso la élite en el PLD o en la Fuerza del Pueblo, la impuso la base. Porque donde quiera que iba uno de esos de esa élite política, le decía no, si va un aliado. Y al final, ¿qué tuvieron que hacer? Hacer una alianza parcialmente. Entonces, lo primero que esa alianza no se puede descartar. Y lo segundo es que Danilo no va a tener poder de decisión, porque Danilo va a poder tener un círculo muy mínimo. Pero aquellos que están sin empleo van a irse con Leonel, porque es más fácil un empleo con la Fuerza del Pueblo y Leonel que conseguirlo con el PRM. Yo creo que la estrategia del gobierno incluso en eso ha sido bastante correcta. Pues, por ejemplo, si tú al gobierno ahora le sacas lo que ha significado justicia social y Julio César Valentín, toda esa gente estuvieran ¿dónde? En la Fuerza del Pueblo. Y aquí estuvieran las cosas mucho más polarizadas que como están en la actualidad. Pero el gobierno, de manera muy hábil, una manera de drenar lo que iban saliendo, el descontento que estaban en el PLD, pues crea prácticamente un partido. Porque eso es el mismo Luis Abinader que le dice, hagan esto. Y ha sido una estrategia muy estratégica. Pero eso no significa que esa base del PLD termine aliándose a un líder natural de ellos, que ha sido Leonel, y que ha gobernado durante 3 veces en el país. Mira, entonces yo creo que Danilo no va a ser un problema, ni otro que pudieran estar en contra de eso. Quiero agregarle a la brillantez de lo planteado por Nelson, es que ya Danilo no es el todopoderoso que era antes. Tú sabes
la gente en los partidos políticos sigue al que tiene la posibilidad de llegar al poder. Danilo está inhabilitado. Pero esa cúpula del PLD, ¿a qué se acostumbró? Al poder. Entonces, cuando tú tienes mayoría en ese PLD que quiere tener por lo menos en principio tranquilidad, aunque no la tenga, o sea, porque no necesariamente una alianza implicará un endoso a la impunidad, ¿verdad? Pero ellos aspirarán a un nivel mínimo de tranquilidad. Pero además, un proyecto presidencial, como se proyecta quedar el PLD para Amarante Baré, Francisco Javier y todos los que tienen aspiraciones presidenciales, es un sinsentido. Tú tienes razón, tú dices, bueno, tendrían ellos que buscar una fórmula, porque el ascenso de uno es la desaparición, discúlpame, es la desaparición de otro. En eso no tenemos ninguna dificultad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tú quieres? ¿Que te entierren? ¿O tú quedas por lo menos con los dos pies, por lo menos comiendo y respirando? Entonces, el entorno. Para el PLD, Y el que está llamado sobre todo a favorecer esa alianza es Abel Martínez, porque si a Abel ahorita le cuentan de un día a un 15%. ¿Qué va a suceder? Eso pesa mucho. No, entonces Abel Martínez va a enterrarse. Óyeme, pero para favorecer la decisión de Danilo. Meléndez. ¿Cómo se llaman estos muñecos Los títeres. Los ventrílocos. Sí. Que ahí se hace lo que diga el ventríloco. Porque ahí voy a la pregunta. De eso que planteaba Si Juan. hacía, como decía Juan, cuando tenía era de firmar los decretos. Oigan esto. Pero ya no. Se veía en el 2020 que Luis Abinader iba a ser presidente de la República. Todo el entorno de Miguel Vargas lo dejó solo. Y Miguel Vargas, que quería seguir siendo presidente de un partido y manejar 20 millones de pesos, ha seguido luchando por eso. Porque la lógica era que Miguel se hubiese entendido con Luis y hasta haber pactado quedarse en Cancillería o lo que fuera. Y se quedó en el PLD, en el PRM, echando la batalla para decir y tener espacio, tener escenarios que saliendo y siendo un segundo no lo va a tener. En ese caso, ¿dejaría Danilo un espacio político? Porque les digo, el pactar con el PLD, con la fuerza del pueblo y ganar unas elecciones es hacer que el gobierno se trague totalmente al PLD. Tú parece que no escuchaste, que tú no escuchaste a Nelson. Nelson te acaba de decir, esta alianza que se ha producido es de abajo, es invertida, es de abajo hacia arriba. Pero además, si tú reúnes ese comité político hoy y le planteas un acuerdo de primera vuelta, quizás Danilo y su hermana, y quizás 2, 3 más, 4, por gratitud con Danilo, para no decir que no son danilistas, votarían contrario. O sea, Danilo está solo. O se abstienen. ¿Perdón? O se abstienen. O se abstienen o no van ese día. Sí. Entonces, pero escúchame, es que tú me estás vendiendo a Danilo como si Danilo como fuera el presidente. todopoderoso. Ya eso pasó, señores, mi hermano. Señores, es que Es la subsistencia de Pero cada no, quien. Es que A Danilo, miren dónde están. pero Oigan, a Danilo tú le puedes dar el mismo espejo Señores. de Miguel Vargas, con algo adicional que tenía Miguel Vargas, que con Miguel se quedaron ¿quiénes? Los que tenían cargo, porque como él tenía Cancillería, entonces pero muchos oigan embajadores esto, no se iban ahí. Oigan esto, y se lo decía Juan fuera del aire. Por ejemplo, un pacto, organizar eso, es la estrategia de ese grupo. ¿Qué va a pasar del otro lado? Porque, señores, ¿a qué apostó el partido de gobierno cuando estaba la crisis en el PRD? A mantener eso. Porque no es verdad que esto va a pasar como si fuera una iglesia. No, no vamos a y lo pactar. está haciendo el gobierno, porque lo hace a través de Hipólito y Danilo, que son compadres. Exacto. Tienen una relación primaria. Mantener la Pero división. eso no se va a colar por encima de los Entonces, intereses de esa base. Porque, ¿dónde está el O de detalle? esos direcciones de esa medias, cúpula. de otra élite. Miren lo que pasa, de dónde yo veo la cosa. Por ejemplo, un militante que es un fanático, que tal vez no tiene la capacidad de Nelson, de Juan Angomás, que es lo que sucede a veces con las cúpulas, que piensan en ellos particularmente, y decirte, no, pero que es que yo pactar es
entregarle a Leonel Fernández. Porque hasta si pierden las elecciones, el referente del liderazgo, ¿quién lo va a tener? Leonel, que fue el candidato presidencial. ¿Detrás de quién andaba toda la militancia? Del candidato presidencial, que lo fue ¿quién? Leonel Fernández. Porque a veces es preferible hundirse con el barco que perder el pan y perder el perro. Pero es que está natural, es que está con Leonel, eso no está en juego. Y esa élite tiene las encuestas que le están llegando a cada momento. Aunque ellos te digan, tenemos un 30, tenemos tanto, vamos a ganar en primera vuelta. Ellos tienen las encuestas porque el pueblo habla y ellos son los que históricamente más han utilizado esos instrumentos. Entonces ellos saben cuánto tiene Leonel, cuánto tiene el presidente y cuánto ellos tienen. Entonces tú esperas que te cuenten esos votos. Sí. ¿Qué pesa más? Aritméticamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos sumando qué sé yo, vamos a ponerle a Leonel que no llega. 30 a Leonel y 10 de Abel. ¿Cuántos son? Son 40. Entonces, tú no puedes hacer una alianza para participar. Pero eso no lo dice en ninguna parte. Pero Meléndez, ¿dónde te dice que tiene 10 y tiene 30? Mira, pero las encuestas, aquí la Gallup ha hecho las encuestas nosotros las hemos analizado aquí. Las encuestas hasta este momento son instrumentos de los partidos. Y los partidos todos se dan ganadores. Salen de la Fuerza del Pueblo, se dan ganadores. Salen del PRD, se dan ganadores. Salen del PLD y se dan ganadores. Y para eso el gobierno que tiene ventaja gasta más de 10 mil millones de pesos. Señores, nosotros siempre yo he sido un amante. En la Gallup ha cometido errores en este momento, que hasta el mismo Acevedo salió. Incluso Acevedo, que hizo la transición para su hijo, hasta cambiaron de los medios que le daban históricamente, que eran los corripios. ¿Por qué se dan todas esas situaciones? No, pero miren, espérate. A mí no me gusta desacreditar porque yo trabajo para una firma encuestadora. Yo no desacredito la encuesta. Entonces, la firma encuestadora sí. La firma encuestadora, porque no es lo mismo. La encuesta es el instrumento científico que te da un dato estadístico que es correcto si tú haces con la metodología pertinente. Ahora, la firma encuestadora se adapta muchas veces a la necesidad. Porque tú no vas a salir con una encuesta, Nelson, que te dé lo contrario a lo que tú esperas. Nelson, perdón. Pero ustedes saben que Leonel las encuestas, en los últimos 2 meses, ahí sí la encuesta salen y dicen tanto, eso es. Porque con esa encuesta todo queda borrado. Y analiza las encuestas del año 2020. No desacreditemos las encuestas. No las encuestas, yo estoy desacreditando las firmas encuestadoras. ¿Y quiénes son las que hacen que han fallado muchas veces? Señores, escúchame, estamos denaturalizando el análisis. No estamos yendo al tema de encuestas. No, ese no es el tema. Entonces, ¿a partir de qué hacemos? Dale, Juan. No, pero espérate. Acontecimiento, tú acabas de decir desde allí que la política no es aritmética. Exacto. Perfecto. Entonces, montado en tu tesis, yo te digo a ti, en política a veces lo menos importante es la sumatoria de que tú tienes 3 y yo tengo 2. El efecto que causa multiplicador para un lado puede ser favorable o desfavorable, positivo o negativo. ¿Qué te dicen que los 3 lo sabemos? Hay un ABC en política. Cuando se produce un acontecimiento de magnitudes, se restan o se suman de 3 a 5 puntos porcentuales. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Cuando hay un acontecimiento de importancia, puede ser para arriba o puede ser para abajo. Entonces no podemos ver una alianza con la sumatoria. Yo no voy a entrar en lo que ustedes entraron, de que si tiene 5, si tiene 20, yo no entro en esa. Lo que tenemos que analizar, cuál es el efecto que te pudiese causar, a la población, porque hay una opinión que yo le he escuchado mucho, no sé si ustedes la han escuchado, yo lo escuchaba antes, si ellos se unen, ganan. Escúchame, sí. Discúlpame, yo no le estoy dando valor de verdad a esa. Entonces, discúlpame. Pero Juan, ahí lo quiero para que hay un elemento que yo quiero introducir. Señor, las elecciones de 2020, primero, todavía no quedan, ya nos vamos. La participación electoral fue de un 55%. Aquí hubo más de 800,000 personas que estaban supuestas a votar que no votaron. Pero Nelson, ¿qué están diciendo las encuestas ahora? Por último, las encuestas están analizando el 80%. Nelson, hay un 20% que lo está decidiendo. Bueno, pero estamos en pandemia. Por eso van a decidir ahora. Y de cada febrero, para que tú analices las encuestas, a partir de febrero,
el PLD Oigan, tenía más del 60% oigan, ¿qué es lo que en yo, lo municipal. ¿Qué es lo que yo quería decir? ¿O qué, por qué quería sentarme aquí un ratico con ustedes? Yo digo que es de donde viene el asunto. Que el tema no es porque tú no vas a hacer una alianza para simplemente hacer una alianza. Hay que verle futuro. Hay muchas cosas que negociar. Hay que verle futuro. Hasta a una la mitad de los cargos. Hasta la supervivencia del partido. Porque no es, porque para que fulano no le cuenten los votos, vamos a hacer una alianza. No, debe ser más profundo de ahí. ¿Por qué? Yo le puedo decir 2 ejemplos de alianzas fracasadas. José Enrique Suet era un monstruo en Santiago y pactó con el PRM y en el 16 perdió. Anteriormente el PLD hizo un pacto con José Enrique y Cerulle los derrotó, porque no es alianza per se. Es cuando si usted no ve más para allá de la curva de lo que pudiera pasar, entonces hay problemas. Para mí, entiendo yo, sería el mayor error que cometan, o principalmente el PLD que está en desventaja, porque el candidato es más débil. Para mí, La próxima semana profundizamos. para mí sería mucho menos, porque ¿cuál es el asunto y cuál ha sido mi teoría? Y es mi teoría, señores, la gente no vota por partido. Cuando usted agarre y le ponga a Lionel, la oferta sea Luis y Lionel, va a cambiar el escenario electoral totalmente. Totalmente. Para arriba o para abajo. Totalmente. Va a cambiar. Para arriba o para abajo. Tú no puedes hacer una proyección de que porque se van a juntar van a ganar. Que No. era lo que queríamos decir. Pero, Eso no pero es es que así. tú te estás diciendo porque La tú política porque incertidumbre. Tú te dices, porque uno dice, no, porque el uno tiene 10. No. Yo le pregunté a ustedes si ustedes estaban analizando en función de sumar los 30 o los 10 o los 20. No, Porque es que si era tú no así, puedes no sumar se va a parar. matemáticamente, porque pues eso no es así. óyeme, es que tú lo sabes. En materia política, el acontecimiento, el impacto del acontecimiento es de mayor magnitud que el acontecimiento. Yo digo, entonces ¿qué es lo que tú dices? No, quemar la nave. Ponte tú en los zapatos de Abel Martínez. Abel Martínez asumió un partido con un 37%, ¿verdad? Porque es el último referente. Problema. Y que tú entregues ese partido con un 3, un 5 o un 6, ustedes, óyeme, aquí no solamente, por ejemplo, entonces, Abel que ya está proclamado como candidato, él se está jugando su desaparición política, futuro más que su del futuro partido. político. Si Abel, si Abel le quitan esas candidaturas, tiene que hacer una fiesta, porque esa es su tabla de salvación, papá. Luis en el 16 sacó 3 votos y hoy es el presidente de la República. No, Luis sacó 38. No, espérate. Tú tienes que decirme que si, discúlpame, que si el PLD no se divide, no estuviéramos hablando de este tema. No. Ya. Entonces, no me venga que porque Luis sacó 3 ahorita. Bien, vamos Mucho al bien, invitado. ya. Vamos a la publicidad y cuando retornemos, 2 y 2 no son 4 en política. Y hay que ser analítico y profundo para eso. Yo vuelvo y repito, entiendo, si yo fuera el armador de eso, le dijera, no, Leonel va creciendo bien. Yo trabajo para que Abel crezca y con el crecimiento de Abel generamos una segunda vuelta y en la segunda vuelta, entonces ahí pactamos muchas cosas. Entiendo que de hacer una alianza ahora, entiendo yo que no es palabra de Dios, estarían poniendo la sociedad en la espada y la pared y entonces la diferencia con la que pudiera ganar cualquiera de los candidatos sería mayor. Eso va después de 18 la alianza. Publicidad y volvemos. Publicidad y volvemos. Yo sé que estás cansado de que esta gente siempre te falle. A nuestros barrios le hace falta un político responsable, que dé la cara y sepa que servir es primero. Nos falta alguien que nos haga sentir que echar pa'lante es posible. Tú me conoces y para eso aquí me tienes. Apóyame y vamos a crear juntos una nueva forma de hacer política. Vota 16. José Tineo, tu regidor. José Tineo, regidor. José Tineo, está ganado. José Tineo, regidor. José Tineo, está ganado.
En el café de Diario 55, espere la participación de Horacio López, candidato a diputado Partido Opción Democrática, viernes 26 de enero, 8 de la mañana. Diario 55, tu revista informativa. Yo sé que estás cansado de que esta gente siempre... Gracias por continuar con nosotros. Bueno, nosotros estábamos hablando en el bloque anterior de alianzas, de estrategias, de cosas que se ven y cosas que no se ven. Y estamos en el día de hoy, vamos a conversar con un aliado del Partido Revolucionario Moderno y Alianza País, que es candidato a diputado por la circunscripción 3, que entendemos que este es el momento porque lo que necesitaba era un partido, algo más fuerte, y ahora va en la boleta de un partido mayoritario, que nosotros esperamos que esta vez Monchi pueda ser representante de la circunscripción 3. Tenemos muchas coincidencias con él ideológicas y esperamos que pueda estar esa voz disidente y firme en el Congreso Nacional. Monchi, no es ni que bienvenido al programa porque tú eres parte de este canal. Me siento bastante bien estar junto a ustedes, a ti, a Angomás, a Reyes, que es prácticamente mi familia. Estoy en familia aquí. Y decir, nosotros vamos al Congreso porque amamos la vida de la naturaleza, de los seres vivos. Y amar la vida implica trabajar arduamente para garantizar que la persona viva en dignidad. Y nuestro planteamiento de darle valor a la vida se sintetiza en 5 elementos fundamentales. Primero, este país tiene que reducir la principal causa de muerte que tenemos, que es el accidente de tránsito. La única vía es que se dé educación vial en las escuelas, tanto colegio privado como escuela pública, desde la primera infancia hasta el término de la educación formal, y que los estudiantes puedan salir con una licencia de conducir. Segundo, amar la vida implica que hay que evitar los suicidios. La principal causa de muerte por suicidio en este país es la causa económica, ya no es el asunto de que hay un término, una relación como el asunto pasional que se daba mucho antes. Ahora es que la gente se endeuda y al no encontrarle solución a los problemas, entonces atenta contra su propia existencia. Monchi, nosotros planteamos en ese aspecto, en materia de suicidio hay que establecer en el currículo educativo la educación financiera. Y el otro aspecto que planteamos es la educación en salud. Nosotros somos un país tropical en el cual cada vez que llueve viene la resequedad, viene el mosquito, viene distintas enfermedades virales que se pueden corregir si nuestros niños, nuestros jóvenes actúan en función de que sean ellos lo que nos enseñen a nosotros elementos fundamentales para vivir en salud. El asunto nutricional es en la escuela que tenemos que enseñarlo. El problema de la fumigación, de primeros auxilios, de reciclar inclusive la basura, tienen que ser los jóvenes, los niños que le enseñen, para que lo enseñen a esta generación, que lo educan de otra forma, nos digan, papá, abuelo, esto no es así, es aquí que se echa
este material. Y por último, nosotros planteamos el enfrentamiento directo a la muerte violenta, que tiene dos aspectos. Un aspecto que es la delincuencia organizada, que para poder tener delincuencia organizada, crimen inclusive transnacional, obligatoriamente hay que penetrar a esa delincuencia estatus de poder. Es decir, no existe un tráfico de droga si no hay quien lo proteja. No existe un tráfico inclusive de blanqueo de capitales si no hay una conexión entre el poder político, el poder militar y la delincuencia. Y para eso lo primero que hay que trazar es una raya de pizarra entre la delincuencia y los organismos de investigación, persecución y sanción, que implica para nosotros que no puede tener la misma pena una persona que comete un delito, que atraca un ciudadano común, que un policía que atraca, por ejemplo, o que un juez que vende una sentencia. Entonces nosotros planteamos la duplicación de la pena respecto a esto. Y por último, una idea novedosa que nos la ha dado la sociedad a través de los contactos es el problema de que nosotros tenemos una población carcelaria que la mantienen los que trabajan. La mantienen en la cárcel los que trabajan. Es decir, el Estado le garantiza almuerzo, le garantiza cena, le garantiza que no, eso todo. No sostiene que no ha ido a una casa. Y entonces nosotros planteamos los internos de manera voluntaria, hay que buscarle forma de trabajar, y aquellos que se dediquen a trabajar en favor de la sociedad para garantizar seguridad alimentaria a este país, y para ello entonces hay que hacer un plan de reducción de pena a aquella persona que se dediquen a trabajar a favor de la sociedad. Una persona condenada a 20 años que dedicó 5 al trabajo voluntario, claro, debe ser remunerado, pero que le aportó a la sociedad, le pueden rebajar 5, aún después de condenado. Fue como dijo el procurador, no es en un resort que están... Anticipado. Entonces, sí, pero hay otros que lo están, porque el sistema penitenciario del país, que se proyectó que iba a ser un nuevo modelo, se ha estancado, y nosotros tenemos los mismos vicios que teníamos hace 26, 27 años. Cuando yo me gradué de abogado en el año 98, tenemos la misma situación carcelaria, los celulares, ahí empezaban la comunicación, el robo desde las cárceles, la estafa y a veces hasta delincuencia moderna en términos de lo que tiene que ver con tecnología, que se dan desde cárceles hasta inclusive otros países. Entonces, es un programa que nosotros queremos desarrollar en el Congreso de la República, y le pedimos a la sociedad, sobre todo a los habitantes, a los votantes, a los electores de la circunscripción 3, de los municipios de Puñal, de Licey, de Tamboril, de Baitoa y la parte urbana centro y sur este de Santiago, que nos den ese voto. Puede ser en la boleta en la que vamos a aparecer, que dentro de unos días se va a anunciar públicamente cuando terminen algunas discusiones que tienen en términos legales algunas candidaturas. Sí, es el problema que veíamos anoche. ¿Algo más? Monchi, todo lo que plantea luce muy bonito, llevado a la práctica un tanto difícil, pero amén. Tú vas por un partido mayoritario que ciertamente, dice nuestro hermano Meléndez, necesitaba esa plataforma. Es consabido de que los partidos mayoritarios votan por sus candidatos. Los aliados, sean concejales o sean aspirantes a diputados, la llevan pesada. ¿Cómo en esa circunstancia tú pudieses salir en un PRM en el gobierno? ¿Por qué? Porque esos candidatos que están postulados por el partido de gobierno tienen una estructura que la tienen nombrada y que están cobrando, y en contraposición tú no tienes nada. ¿Cómo tú sortear con ellos? Bueno, la forma de hacer política nuestra, vayamos aliados o no, es la misma. Si nosotros no creemos en el clientelismo político, pensamos que le hace bastante daño a la sociedad. Y además es el gran lastre que ha creado la partidocracia en los últimos 30 años. Fundamental, ha existido anteriormente, pero fundamentalmente con el cambio
de lo que son todas estas políticas sociales, que con un clic a una gente lo sacan de darle una tarjeta, darle un bono, hacer de cosas, y con uno lo integran. Y que en el plano de la ayuda social se va directamente a la persona y no lo que hacía la socialdemocracia antes, que hacía subsidio al producto. Nosotros somos de lo que creemos y seguimos creyendo que lo mejor que le puede pasar a estos países que tienen tanto tiempo en vía de desarrollo es el aporte estatal un Estado presente a la producción. A la producción. Disculpa, entonces, para contestarte de manera concreta a tu pregunta, nosotros fuimos candidatos a diputados en las elecciones pasadas y nuestra boleta sacó 4.454 votos, más que lo que sacó uno de los diputados que están electos. Sí, pero usted ha sufrido muchas deserciones aquí en Santiago, se le dio mucha gente. Muchísimas, todos. No son las mismas porque condiciones. La recomposición del ordenamiento político no se da solamente en los partidos grandes. Hay decepciones de los pequeños y hay decepciones de los grandes. Aquí no hay un solo partido que no pueda decir que no se le ha ido a alguien o que otro no está como candidato en otro Eso partido. pasa No hay hasta uno las solo. mejores familias. Ahora, déjeme decirle lo siguiente. Aquí en Santiago, en el voto preferencial de partidos aliados de los partidos grandes, han conseguido diputaciones en Santiago y hay hechos actuales que tienen diputados que ganaron en esa boleta. Entonces, ¿cuál es la razón de que yo no pueda hacer? ¿Sabe por qué ganaron? Porque invirtieron muchos recursos. El caso de San José era Mati Braulio, que Emilio gastó todos los cuartos del mundo. Pero también, no solamente ese caso, hay otros. En la historia de Santiago hay otros casos. Ahora, si nosotros solo fuimos capaces de sacar los votos suficientes para ganar una elección y que el sistema de Homs no lo quitó porque el primero el escaño se le otorga al partido por la cantidad de votos que sale el partido. Pero aquí hay diputados que salieron con 4.200 votos. Y hasta aquí con en menos. Santiago, en el momento actual. Entonces, el mismo que menciona salió con unos 5.900 votos. Entonces, ¿cuál es la...? Ahora, nosotros estamos haciendo un trabajo para ganar y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué nosotros queremos? Que el que nos está escuchando le ponga atención a la propuesta. Usted nos dice, son casi imposibles, difícil fue la palabra, de implementar, pero es que los recursos, que es lo que se alega para determinadas cosas, están, porque lo que usted le saca, lo que usted le pone al Ministerio de Educación para dar educación vial, se lo quita al Ministerio de Salud porque no va a tener que invertir en lo que en lo que tiene lesiones físicas por disminuir el accidente de tránsito o también por lo que se enferman en enfermedades que son prevenibles por un asunto de mala alimentación. ¿A quién le enseñan en este país cuál es la función nutricional que te dan los productos que usted debe comer? La mayoría de gente a los 50, 45 años sufre de diabetes, pero no le dicen en la escuela, este es un plan nutricional, esto es lo que usted tiene que comer. Entonces, debe ser una función de la escuela, no solamente enseñarnos a leer y a escribir. Entonces, ese planteamiento la gente tiene que escucharlo, podemos discutir de dónde van a salir los recursos. Monchi, quisiera sacarte del tema de tu diputación, porque tú, aparte de ser abogado, eres un gremialista, pero también eres un actor social con el cual he compartido en diferentes escenarios con el mismo objetivo. Aunque militamos, pero creemos en, qué sé yo, hemos luchado, hemos marchado por la transparencia, por el fin de la corrupción, la impunidad, por la institucionalidad, por, qué sé yo, por el medio ambiente, por muchísimas cosas que nos han hecho coincidir en muchísimos ambientes. Teníamos un debate antes de que tú entraras, de que tú llegaras, con relación, ¿qué estima Monchi, que es un ente social? ¿Estimarías tú en una elección, fuera de tu alianza con el partido de gobierno, qué tú visualizarías pasaría en unas elecciones
donde tenemos dos candidatos, Luis Abinader, Leonel Fernández, con el cual nosotros en muchísimos asuntos tuvimos encontronazos con este presidente por ciertos temas. ¿Qué estima Monchi pasaría? Bueno, el panorama electoral de la oposición política no se ha definido. Está por definirse. La estrategia de Danilo Medina es ganar más puestos electivos en lo municipal para demostrarle a la fuerza del pueblo que él es más fuerte. Entonces, ellos están en una discusión fundamental que no la han terminado y que es lo presente. Lo que puede pasar mañana no somos adivinos. No, te estoy hablando en figuras, en las figuras. En figuras. Las dos figuras, Leonel Fernández y Luis Abinader. Están discutiendo en la oposición política, están discutiendo quién será la cabeza de la oposición durante los próximos 4 años. Es decir, no están discutiendo el poder, están discutiendo quién va a ser la cabeza de la oposición política para los próximos 4 años. Esa es la lectura actual que nosotros tenemos y hay un dilema. Quien crezca más se trae el más pequeño. Y esa es un asunto de una unidad. La unidad de esa oposición se va a dar de dos formas. Una, que ellos la pacten de manera razonada para no pasar una vergüenza mayor, y otra por adhesión natural que se da en términos de polarización. Eso va a venir, es lo que yo entiendo. Ahora, no existe ningún estudio que permita entender que juntos, ni en primera ni en segunda vuelta, puedan rebasar un 45% de los votos. Entonces, esa es la realidad. Bueno, yo quiero volver a la diputación, porque tú no crees en el clientelismo, pero aquí hay un día que le han puesto el día de. Y dicen que el día de, el que no tiene menos de 2 o 3 millones de pesos, que se olvide una candidatura. ¿Cómo sortear eso? Sencillo. Cuando allá se pase lista. Y agregándole algo, Monchi, antes de responder, agregando algo a eso, teniendo en cuenta que desde las elecciones pasadas nosotros estamos en un proceso de transición hacia la privatización de las campañas electorales. Sobre todo por ese enfrentamiento que se dio entre los recursos del Estado por parte del gobierno y los recursos del narcotráfico por la oposición en aquel momento. Miren, yo tengo una vida activa en la parte gremial, en la parte política. En una he ganado, en otra he perdido. En términos del voto, en todas he ganado mucha experiencia y también mucha satisfacción personal. Yo recuerdo que en el año 2015, 2017, y Angomar, que está aquí, no me puede dejar mentir, yo fui candidato al Colegio de Abogados de la República Dominicana en Santiago. En esa época se hacían desayunos y 500 pesos y 1000 pesos en la Arena del Cibao para derrotarme a mí. Hicieron una fiesta donde toda persona que fue al Burrabito Country Club le dieron, el que menos llevó fue una plaza. Debieron invitarme, yo no fui. Y perdieron. Y nosotros le ganamos las elecciones del Colegio de Abogados a los dos partidos, que hoy se disputan la primacía, y de lo cual, por razones que nosotros podemos justificar, nosotros estamos aliados en esta coyuntura. Pero Monchi, escúchame, tú estás hablando, quiera sea o no, de una clase profesional. Eso no aplica, vamos a decir, sin denostar a nadie, al que está allá esperando el picapollo y los 300 pesos, eso no le aplica. Eso es verdad, no le aplica. Pero le voy a decir un asunto. Nosotros estamos planteando para los padres de familia que el Estado debe construir centros de rehabilitación y desintoxicación de adicción. A muchas personas honestas de este país le interesa más el hecho de que una propuesta de este tipo cale y el hijo pueda salir de la droga, de que está esperándola a las 3 a las 4 de la mañana con una incertidumbre y recibir 500, 1000 pesos el día de la votación. Nosotros, y lo digo con toda honestidad y con toda sinceridad, nosotros no tenemos dinero para darle a una persona, y tampoco de lo que nosotros nos trabajamos día a día, que es sudado.
25 años trabajando día por día, ni tenemos domingo, tampoco vamos a usar lo que es de nuestra familia para un asunto particular, clientelar. En ese sentido, no tenemos dinero para hacer ese tipo de campaña, pero sí tenemos muchas propuestas. Pero no lo diga, ve sin dinero, pero no lo diga, Monchi. Monchi, casi nos estamos yendo, el tiempo se fue en un 2x3. El tema del DNU, lo más rápido que tú puedas, porque tú vas a ese escenario donde, como dicen los muchachos de ahora, se ha puesto este huevo. Porque para mí, más que cualquier cosa, es una postura de un huevo. Nosotros tenemos un Congreso de la República muy ágil para aprobar cuestiones que perjudican a la sociedad y muy perezoso para aprobar lo que le beneficia a la sociedad. Debo decirle un dato. Nosotros que estuvimos en la calle reclamando la rebaja de los precios de los combustibles, paramos ese asunto porque el presidente de la República sometió un proyecto en el año 2022, 27 de febrero del año 2022, un proyecto de modificación de la ley de hidrocarburos, y esa ley está engavetada. Sin embargo, proyectos de leyes que le llegan de manera rápida, resoluciones, empréstitos, todo eso lo aprueba un Congreso. Una llamada de Palacio. Que volver a la génesis y llevar a gente que razone. Monchi, muchísimas gracias. Que no reciban oyendo el Palacio. Muchísimas, eso siempre pasa. Sí. Tenemos que romper la construcción de las mayorías inútiles, que es lo que hemos tenido en 20 años, porque los PLDistas se quejan de todas las cosas. La mayoría comprada. Señores, muchísimas gracias. Desde aquí, pedir la pronta recuperación de nuestro compañero Ignacio, que nos acaba de escribir y nos dice que está interno con este proceso gripal. Así que desde aquí un abrazo a Ignacio. Monchi, suerte sería un lujo para la circunscripción 3 de que alguien como Monchi entrara para hacer equilibrio, ser contrapeso de las ideas y de muchísimas cosas que hace falta en el Congreso. Al Congreso se va a hablar, por eso se llama Parlamento, y ahora no encontramos que no se puede hablar. Feliz resto de la noche, mañana a las 7 aquí, elecciones 2020.